Dios estaba caminando por Samaria como si fuera por coincidencia. Sus discípulos tenían hambre, estaban preocupados por sus cuerpos, por sus necesidades físicas, y dejaron a Jesús solo, como muchos hacen. Muchos se preocupan por las cosas en la vida, por el dinero, por el hambre, por el trabajo, y se olvidan de que el primer lugar donde debe uno estar es al lado de Jesucristo. Cuando uno se aleja de Cristo, deja de entender. Por eso vemos a los discípulos cuando regresaron que no entendieron nada. Pero en su ausencia, Cristo tuvo la oportunidad de hablar con una mujer que fue a buscar agua al mediodía. Para los que saben algo de la historia de los judíos, sabrían que las mujeres salen muy temprano en la mañana a buscar agua. Y al salir al mediodía habla de una mujer que no estaba incorporada en la sociedad, rechazada. Y luego en el relato vemos el por qué, porque tenía muchos esposos y mucho pasado. Jesús tuvo la oportunidad de encontrarse a solas con ella y no se avergonzó de entablar una plática con ella. Y es muy interesante esa plática, porque Él le pide a ella agua. ¿Se han dado cuenta? Y ella cuestiona por qué un judío puede pedir agua a una samaritana. Ahí empieza a revelarse un misterio muy importante, que aunque tú necesitas de esas aguas que solo Dios puede dar, Él pide de lo poco que tú le puedes ofrecer. Él va a ver tu disponibilidad de entregar tu poco para que Él te puede dar todo. Ella no entendió nada, pero ¿qué hubiera pasado si ella hubiera negado a Jesús ese agua? Ella le ofreció de lo poco que ella tenía. Y Él le dijo, si tú supieras que yo te puedo dar aguas que da vida y nunca más tendrías necesidad de esa agua. Pues dame de esta agua lo que yo necesito, decía ella. Así no tengo que venir a trabajar, así no tengo yo que salir con ese agua tan pesada para llevar. Y uno a veces piensa que Jesús va a resolver todos tus problemas y se queda concentrado nada más en lo físico, lo que Dios puede dar. Y se dice, si solo Dios me sana, si solo Dios convierta a mi esposo que es alcohólico, si solo Dios cambia mis hijitos, si solo Dios me da eso, ya no tendría que sufrir. Si solo puedo ganar la lotería, no tendría que trabajar. Y Dios dice, yo tengo más, yo tengo mucho más para ti. No te quedas en eso poco, yo quiero hacerte discípulo mío. Yo quiero incorporarte a esa misión. No te quedas nada más esperando tu milagro para no tener que trabajar o sentir dolor. Habló de su esposo y Jesús dice, yo sé, tiene más que uno, mijita. Tiene varios por ahí. Y él con quien tú estés ni es tu esposo. Y la mujer queda asombrada porque muchas veces pensamos que podemos mantener una fachada, una apariencia donde la gente no va a descubrir nuestros pecados. Pensamos que podemos disfrazarnos de lo suficiente, de lo cual podemos presentar al mundo una imagen. Y Dios ve más allá profundo y Él dice, yo sé todo lo tuyo, yo conozco todo tu pasado y sé que aún estás viviendo en ese pasado. La mujer se quedó convencida después de hablar de Jesús y se fue a dar anuncio al pueblo diciendo, Él me dijo todo de mi vida, ven a conocerlo.
¿Qué es lo que sucedió en la vida de esa mujer? Todo cambió en ella, se le quitó la vergüenza, se le quitó la cabeza para abajo, agachándose, mirando su pecado, contemplando sus maridos, esperando otro marido que le haría feliz. Y encontró el propósito de su vida, el por qué había nacido, y lo que ella recibió de Jesús fue y lo compartió con los demás. ¿Y sabe lo más lindo de ese relato? Es que todo un pueblo se convierte por medio de la predicación de una mujer pecadora. Y es lo mismo que quiere Dios hacer hoy en día por nuestro testimonio. Quiere hacernos discípulos y misioneros para que este mundo cree, para que tu diócesis cree, para que tu familia cree. El encontrarse contigo a solas tiene su propósito. Y no es solamente para sanar tu herida o convertir tu marido o encontrarte un novio. El encontrarse contigo es para hacerte más, es para hacerte discípulo y misionero. ¿Qué sucedió? Cuando uno comienza a hablar de lo que Jesús ha hecho para ti, ha sido en tu vida, la gente escucha porque ellos saben todo lo tuyo, sabe de dónde viniste, y va a haber algo en ti cambiado, va a haber algo en ti que ellos necesitan. Y cuando ve que tú ya no tienes penas ni vergüenzas y sales con la cabeza levantada en alto, diciendo lo que yo tengo, tú necesitas, ellos también se acercan a Jesús y empieza a cambiar sus vidas, sus familias, y así comienza a crecer esa fe, y así empieza a cambiar nuestra sociedad. Ven, renuévame a mí, ven, sáname hasta el fin, te necesito para poder seguir. Siempre busca a los individuales y les pregunta su nombre y le dice: ¿en qué te puedo servir? ¿Qué necesita? ¿Qué te puedo ofrecer? No se puede hablar del discípulo si no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Cómo tú puedes apartarte, aprender, a crecer, a estar en la presencia de alguien que tú no conoces? No es lógico, no es de sentido común imaginar que podemos enviar misioneros ni hablar de discípulos si no conocen a nuestro Señor. Para hablar del discipulado vamos a tomar dos textos de referencia en donde vamos a encontrar a Jesús con los discípulos. Después de tener una experiencia de Dios, es cuando tú vas a sentir una palabra de Dios diciendo: te invito. Es una extensión de su mano tratando de levantarte de tu pozo, de tu lodo, de tu tristeza, de tu parálisis, de tu dolor, de tu insignificancia, de tu impotencia, de tu pecado. El encuentro del Señor te invita a salir de eso en un proceso de conversión, y luego te comienza a llevar en un proceso que empieza con un llamado personal. En el Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo 18, la palabra de Dios dice así: Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio